Muy buenos días, familia, a todos. Acá desayunando también desde Madrid, intentando arrancar esta semana. Estamos ya en el mes de octubre del 2025 y en lo que respecta a la serie, estaríamos viendo hoy el cuarto episodio del Evangelio de Juan. Es el último, ya en el mes de diciembre estaremos cerrando con esta serie de los Evangelios, que los que nos han acompañado y nos han seguido a lo largo de Mateo, de Marcos, de Lucas y en el día de hoy avanzar un poquitito más en este discípulo amado que, como bien veíamos el primer episodio, habíamos hecho referencia al propósito de este escrito, que no era otro que el lector pueda, al tener este tratado teológico delante, pueda creer y al creer pueda tener la vida eterna. Y hablábamos de que la vida eterna no tiene que ver únicamente con algo que va a ocurrir el día que partamos de este mundo o resucitemos en aquel gran evento final, sino que la vida eterna tiene que ver con algo presente. Juan es el evangelio de la escatología realizada, donde para el autor de este evangelio ya la resurrección es un hecho que va hacia una consumación final. Y estuvimos hablando luego que para poder llegar a esa vida eterna, a ese reino de Dios, Jesús se presenta, o Juan presenta a Jesús con estos siete yo soy. Hablamos acerca de, en el último episodio, acerca de yo soy el camino, ese camino hacia la vida eterna, pero también habíamos hablado y habíamos tratado otro yo soy, que si mal no recuerdo tenía que ver con yo soy la vid verdadera. Y hacíamos referencia también a eso, a la importancia de ser uno con Él, todo con este propósito de, a ver, voy a volver a compartir el texto en Juan capítulo 20. Verso 30, muchas cosas hizo Jesús imposibles que se han escrito en este libro, pero lo que se ha escrito, se ha escrito. Estos siete yo soy que veíamos dos, no nos da tiempo a ver cada uno de ellos, para que al creer el hombre pueda tener esa vida en su nombre, esa vida eterna. Juan 20, 30 y 31. Ahora, no vamos a seguir con los siete yo soy. La idea hoy es ver, bueno, para que el hombre pueda llegar a esta vida eterna, Dios tuvo que llevar a cabo un proyecto. Entonces ese proyecto lo vamos a estar compartiendo en el día de hoy con el capítulo uno. Noten que no hemos hecho un estudio sistemático, en orden cronológico de capítulos. Hemos empezado por el final, ahora estamos yendo al principio. Y yo lo voy a leer de la Reina Valera actualizada, porque es la Biblia que tengo abierta acá. Ustedes lo pueden ver luego también en otras traducciones porque hay un concepto que en esta traducción se va a traducir como verbo, la palabra es logos en griego, y de este proyecto de Dios quiero hablar en el día de hoy. ¿Cómo llego a esa vida eterna? Bueno, ya hemos visto que cada yo soy apuntaba a una necesidad del lector o a una necesidad de la persona que estaba presente delante de Jesús y creyendo y, y haciendo y siendo uno con ese yo soy, el hombre podía experimentar esta plenitud. Ahora, esto tiene que tener un proyecto que Dios tuvo que llevar a cabo desde el principio, de hecho vamos a ver que aún desde antes de ese principio, y mi idea hoy es leer el capítulo 1 del 1 al 18, lo vamos a ir desarmando, tal vez el orden no es un bosquejo tradicional de puntos principales, sino mi idea es ir leyendo y que podamos ir viendo algunos versículos concretos para situarnos en esta idea. Y luego ya en los próximos episodios, que nos van a quedar dos, ver cómo este proyecto se lleva a cabo en dos personajes que estaremos viendo aquí también en el cuarto evangelio. Así que bueno, si quieren, si tienen ahí otra versión, sería bueno también para poder comparar este concepto y vamos a ir leyendo y analizando. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Noten Juan, el Evangelio de Juan. El discípulo amado es el único que va a usar este concepto de logos. Luego lo vemos en Apocalipsis, capítulo 19 también, creo que el versículo 13 habla del logos de Dios.
Es un concepto, algunos dicen que griego, un poco inclinado al gnosticismo, de hecho que no lo vas a encontrar en los evangelios sinópticos. Ahora vamos a estar hablando de logos, pero primero fíjense las características, la existencia de este verbo desde el principio. O sea, ya en el principio, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ya este verbo era, ya existía, vemos la existencia. Este verbo era con Dios, o sea, coexistía con Dios en ese principio. La Biblia textual dice el verbo estaba ante Dios. O sea, este logos estaba delante de Dios en ese principio, pero al mismo tiempo no tiene este otro punto que podemos dividir y quedarnos toda una serie con Juan 1:1. Ese verbo era Dios, tiene que ver con la esencia. Juan 1:18 nos va a mostrar que es sacado del mismo seno de Dios. Entonces vemos aquí existencia, coexistencia y esencia de una palabra logos que es verbo. Y antes de analizarla, porque la vamos a buscar ahora también en el Antiguo Testamento, porque esto viene desde el principio, de hecho desde antes del principio, lo que quiero mostrarles y a ver si podemos entender esta idea. Yo sé que Juan 1 hay muchas maneras de interpretarlo y he leído muchos teólogos, algunos me han convencido más que otros, pero siempre estoy abierto a seguir aprendiendo en ese orden del espíritu acerca de estos conceptos. Pero la idea que Juan transmite en este capítulo 1, que no lo hacen los otros sinópticos, es que Dios quiso ser padre. Esto tenemos que tenerlo presente en todo el capítulo. Dios quiso ser padre. Dios no era padre, Dios era Dios. De hecho, aún el nombre Dios es algo humano. Él se presenta ante Moisés y Moisés quiere saber su nombre y Dios le dice yo soy el que soy o yo soy el que seré, según otras traducciones. Pero luego el hombre quiere controlar a Dios, como hemos hablado, le pone este nombre Dios que viene de Zeus y demás. Pero la cuestión es que él no era padre, él quiso ser padre, él quiso adoptar hijos, pero no puede crear hijos, porque si no estaría creando otros dioses, estaríamos entrando en una especie de idolatría. De hecho, la vida divina, la vida de Dios, para poder llegar a ser hijo de Dios, para poder llegar a tener esa vida divina, la vida divina no se puede crear. Se puede crear la materia. Día uno, día 2, día 3, día 4, día séptimo, Dios vio que toda la materia era buena y en gran manera. Y como la vida divina no se puede crear, Dios la tiene que regalar. Dios tiene que regalar su vida y ese regalo a todo lo creado es el gran proyecto de Dios. Porque la palabra verbo se puede traducir aquí como sabiduría, que ahora voy a mencionar un par de textos en el Antiguo Testamento. Se puede traducir como palabra, diálogo. Algunos sacan de ahí palabra diálogo. Saben que desde un principio Dios quiso dialogar con el hombre y lo sigue haciendo. Y el gran pecado del hombre es no entrar en ese diálogo con Dios. La palabra nos habla de eso, de acción, de diálogo. Adán, ¿dónde estás tú? Abel, ¿dónde está tu hermano? O sea, ¿qué has hecho con tu hermano? O sea, Dios siempre quiso dialogar y el gran pecado del hombre es no entrar en ese diálogo. Si pudiera entrar, encontraría esa vida eterna, ese proyecto de Dios. Entonces se puede traducir el verbo como palabra, van a haber otras versiones que dice palabra, pero también sabiduría, sabiduría. Si nosotros vamos a el libro de Proverbios, capítulo 8, Proverbios capítulo 8 del versículo 32 en adelante. Eh, Miren, aquí habla la sabiduría. Es una sabiduría que en el libro de Proverbios habla. De hecho, en las Biblias romanas tienen un libro concreto que se llama Sabiduría, en el cual pueden encontrar pasajes similares a esto. Y miren lo que nos dice aquí la sabiduría. Repito, esa sabiduría, ese verbo, esa palabra que vemos la existencia, la coexistencia y la esencia en el 1:1. Dice la sabiduría, ahora pues, hijos, oídme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Escuchad la corrección y sed sabios, no la menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, habla la sabiduría en el contexto, velando ante mis entradas cada día, guardando los postes de mis puertas, porque el que me halla, halla la vida. Ahí está la vida eterna de la que nos está hablando Juan.
y obtiene el favor de Dios, ese reino de Dios al cual en el episodio anterior hacíamos referencia como la casa del Padre. Pero dice, el que me pierde se hace daño a sí mismo, todos los que me aborrecen aman la muerte. Noten cómo todo el contexto viene hablando aquí de una sabiduría que habla. Ustedes lo pueden ver desde el versículo, de hecho podríamos hablar desde el 22, Jehová me creó como su obra maestra, antes que sus hechos más antiguos, antes de ese principio ya estaba ahí el proyecto. Desde la eternidad tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Nací antes que existieran los océanos, antes que existiesen los manantiales cargados de agua. Nací antes que los montes fuesen asentados, antes que las colinas. Es decir, en el principio ya estaba este proyecto. Y repito, este proyecto se puede traducir como palabra, se puede traducir como sabiduría. Ahora nosotros vamos a trabajar con el concepto proyecto. Me gusta esa idea porque para poder llegar a Juan 20:31, el hombre, para ser adoptado como hijo de Dios o para poder ser hecho hijo de Dios, como dicen otras versiones, para llegar a tener la capacidad de ser hecho hijo de Dios, tiene que apropiarse o tiene que llegar a ser parte de este proyecto. Espérenme, en el, lamento el directo acá, pero se me está acabando la batería. Abraham, discúlpame, no miré la batería antes de empezar. No, entre el mate de hoy y esto, vamos a intentar, ahí está, vamos a intentar seguir. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cómo se lleva adelante este proyecto de Dios? Entonces, vamos a seguir leyendo los siguientes versículos. Volvemos a Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 2. Noten que dice que Él era en el principio con Dios, otra vez habla de ese verbo como coexistiendo con Dios, y un poquitito lo que leímos recién en Sabiduría 8, antes que todo fuera formado y demás, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Esto es un poco lo que luego Pablo habla en Colosenses 1:16, que todo fue creado en Él, por Él y para Él. O sea, miren la magnitud de este proyecto, que todo el universo se sostiene en este proyecto. Dios quiso ser padre, Dios quiere tener hijos. La única manera de tener hijos espirituales a su imagen, el único medio para que el ser humano pueda ser parte de este proyecto. Ahora, todo eso que fue creado en este proyecto, aquí está hablando de toda la materia, los 6 primeros días de la creación, ahora Dios quiere sacar hijos de esto creado, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Impregna el universo con su unción, con su vida, con su espíritu. Por eso dice que en él, en este proyecto, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Noten que aquí estamos viendo no panteísmo, como algunas teologías enseñan. El panteísmo tiene que ver con que el universo es Dios, sino que lo que Juan nos está diciendo acá es panenteísmo. Repito, no panteísmo, el universo es Dios, sino que si tuviéramos que intentar explicarlo de alguna manera es panenteísmo, es decir, que el universo está contenido por Dios, que Dios trasciende a todo lo creado. Él llena el universo, Él regala a todo lo creado la vida, la luz. Y noten que tiene que utilizar metáforas porque es imposible explicar a Dios. La única manera que tenemos es llegar por medio de metáforas. De ahí que Jesús cuando explicaba el reino de Dios decía el reino de Dios es semejante a esto, pero no te puede dar detalles porque hay cosas que son inexplicables, al menos mientras estemos con esta mente finita y este cuerpo limitado. Ahora, Dios impregna el universo de esa luz, de esa vida, y el versículo 5 dice que la luz resplandece, y acá aparece algo que no estaba en el principio, en el 1:1 de Génesis. Ya entra en el 1:2, que habría mucho para hablar.
Pero dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no las vencieron. Si la luz tiene que ver con ese proyecto de Dios, con esa sabiduría, con esa palabra, las tinieblas tienen que ver con que ahora el hombre quiere monopolizar este proyecto, se quiere apropiar, se quiere adueñar y levantar una bandera en nombre de alguna religión. Es decir, las tinieblas tienen que ver básicamente con esas religiones queriendo monopolizar, absolutizar este proyecto a una creencia de ellos. Sin embargo, esta luz que trasciende todo lo creado, también tiene la capacidad de vencer esas mismas tinieblas. Por eso cuando uno se abre al orden del espíritu, habrá cosas que no puede explicar y esas cosas que no puede explicar muchas veces los van a salvar de caer en estas tinieblas. De en el nombre de Dios hacer cruzadas, en el nombre de Dios cometer actos que uno analiza aún a día de hoy con lo que estamos viviendo en diferentes países, guerras y demás, en nombre de la Biblia, queriéndose apoderar de territorio, cuando la tierra es de todos, cuando Dios no conoce de banderas, de fronteras. Entonces todo eso tiene que ver un poco con las tinieblas que la luz vienen a vencer. Repito, la luz tiene que ver con el proyecto de Dios, las tinieblas con ese monopolio que el hombre ha querido tener. Entonces del versículo 6 al 8, no lo voy a leer, porque hay un paréntesis ahí donde entra este otro protagonista del Evangelio de Juan, que es Juan el Bautista, que da testimonio. Él da testimonio de esa luz. Él no es la luz, va a decir luego, él es una voz que clama en el desierto acerca de esa luz. Pero una vez que Juan cierra este paréntesis, una vez que el discípulo amado cierra esta idea del 6, 7 y 8, dice, retoma el tema y dice que aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Esto es hermoso, porque ese proyecto de Dios se revela a toda la humanidad. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Todo ser humano tiene esa luz. Todo ser humano tiene, como luego habla Pablo un poco en Segunda de Corintios, capítulo, ahora vamos a ponerle un momento, Segunda de Corintios, capítulo 4 versículo 6. Pablo dice, porque el Dios que dijo, la luz resplandecerá de las tinieblas, no tienen la misma idea, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Hay una luz en el corazón del hombre que puede resplandecer y vencer estas tinieblas. Y todo esto para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Hay una luz que el ser humano tiene, como dice Juan, volvemos a leer capítulo 1, ese proyecto de Dios. El ser humano está capacitado, es un regalo de Dios para que el ser humano pueda llegar ahora y ser adoptado como hijo de Dios. Y ahí en el verso 10 dice ya que en el mundo estaba, desde el principio. Esto que estamos hablando no es algo que comienza con la venida de Jesús de Nazaret. Esto es algo desde el principio, como vemos en el 1:1. Por eso es que dice que en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él. Pero acá Juan ya nos da un punto donde nos muestra cómo esa luz que debe resplandecer en la tiniebla, el mundo no le conoció desde el principio. Entonces, un poco lo que luego va a hablar en el 3:19, la condenación que vino al mundo, ¿cuál es? La condenación consiste en esto, y esta es la condenación, Juan 3:19, que la luz ha venido al mundo. ¿Y la condenación dónde está? En que el hombre, teniendo esa luz, opta por amar más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, ese proyecto de Dios que se revela ahora en la humanidad. Ahora el hombre, Juan hablando de manera aquí general, nos está mostrando cómo es una luz que en lugar de resplandecer para vencer esa tiniebla, para romper con ese monopolio o esas obras malas de las que habla, dice que el mundo no le conoció. ¿Y a quién pone como ejemplo el discípulo amado? A Israel. Nos muestra que a lo suyo vino. La luz vino a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Lo creado. ¿Qué es lo suyo? El universo. Dios crea el universo y como decíamos recién, impregna, unge el universo de esa luz, de esa vida. Pero los suyos, Israel,
Israel no le conoció. Siempre había un remanente. Podemos leer en el Antiguo Testamento que era un pueblo rebelde, contradictor, como va a decir Pablo en Romanos. Era un pueblo que de labios profesaba conocer a Dios, pero sus obras estaban muy alejadas de todo eso. Pero acá estamos viendo cómo Israel desde el principio no le conoció. Este pero no está en los originales. Pero bueno, lo ponemos aún aquí. Dice, sin embargo, todos los que le recibieron, ¿quiénes son estos? A los que creen en su nombre, acá está el proyecto llevado a cabo. Les dio el derecho, les dio la potestad, dicen otras versiones. Les dio la capacidad, dice la Biblia de Luis Alonso Shekel. Me gusta esa traducción. Les dio la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Dios quiere ser padre. Dios no puede crear eh, hijos. Tenemos ahí una especie de becerro de oro. Él tiene que crear la materia y como la vida de Dios no se puede crear, Él tiene que regalar esa vida y unge el universo con esa luz, con esa vida. Ahora, ¿qué sucede? Todos aquellos que hacen adhesión a este proyecto, creo que otras versiones hablan de eso, todos aquellos que descubren esa luz y permiten que esa luz resplandezca en las tinieblas, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo aquel que ha tenido un encuentro con este proyecto desde el principio, podemos anotar ahí a Abel, ¿no? La lista de Hebreos capítulo 11 te va a mostrar una serie de personajes históricos que tuvieron un encuentro con este proyecto. Abel la tuvo, Noé permitió que esa luz resplandeciera en las tinieblas. ¿Qué decir de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob? A todo ese grupo que sí conoció, que sí hizo adhesión a este proyecto, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso Deuteronomio, ¿no? Por un momento Deuteronomio capítulo 14, verso 1, recién decíamos que a lo suyo vino, Dios vino a su mundo. Creo que en una traducción interlineal ustedes pueden leer a lo que era suyo vino. Búsquenlo luego en un interlineal ese texto, a lo que era suyo vino. O sea, su mundo, su universo, ese proyecto que fue creado en él, por él y para él. Y los suyos, el discípulo amado nos muestra cómo Israel desde el principio no le conoció, pero sí hubo un grupo que le conoció. Y este grupo es el que Deuteronomio 14, verso 1, habla, vosotros sois hijos de Jehová vuestro Dios. Dios quiere ser padre, Dios quiere tener hijos, y esos hijos son aquellos que no nacieron de sangre. Ahí está la mujer, ni de la voluntad de la carne, ahí está el hombre, ni de voluntad de varón. Un poquito ahí aclarando la idea, sino de Dios. Dios regala esa vida y Dios resplandece en ese corazón para que el hombre, desde el principio, desde Adán, pueda abrazar ese proyecto. Ahora, claro, esto ya es gracia. Antes de entrar ahora en el 1.14, acá está la gracia de Dios, acá está el favor inmerecido que Dios regala. Dios regala su vida, Dios regala su presencia. El hombre ahora, desde el principio, tiene la capacidad de ser hombre espíritu, de tener una naturaleza divina, de poder ser guiado como fue guiado, como fueron guiados estos personajes de Hebreos 11 que mencionabas recién, siguieron la voz o siguieron al invisible en el caso de Moisés, un Abraham que salió sin saber a dónde iba, pero obedeció, eran guiados de alguna manera por este proyecto de Dios para llegar a Canaán, lo que para nosotros viene a ser ese reino de Dios, esa vida eterna. Y todo eso tiene que ver, me adelanto un poquitito y ahora volvemos para atrás, tiene que ver con gracia. Para ellos tiene que ver con gracia, con ese favor inmerecido. Sé que el dispensacionalismo a veces nos priva de esta idea. No, Antiguo Testamento ley, Nuevo Testamento gracia. No, la gracia está desde que el hombre fue hecho un ser viviente. Respiramos gracia. En él vivimos, nos movemos y somos, dijo Pablo en Atenas. Ahora, si ellos recibieron la gracia para ser parte de ese proyecto, ya nosotros recibimos gracia sobre gracia. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Por qué nosotros? ¿A partir de qué momento nosotros? Sería la pregunta. Recibimos gracia sobre gracia.
A partir del momento histórico, Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, resulta que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En el griego es puso sus tiendas entre nosotros y pudimos contemplar su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de la gracia y de la verdad. Porque para nosotros es gracia sobre gracia a partir de Gálatas 4:4, de ese cumplimiento del tiempo, por lo que luego Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 en adelante, va a hablar. Resulta que ahora ese proyecto, nosotros, ahora vamos a ponerlo, Primera de Juan, capítulo 1, verso 1, él vuelve a repetir aquí, o el texto vuelve a repetir lo que era desde el principio, eso que hemos oído, ese proyecto, ahora resulta que nosotros lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado y palpado con nuestras manos, todo lo tocante al verbo de vida. Ahora lo que Abel, Noé y todos estos personajes, los patriarcas, los profetas, ese remanente, podía ser parte de ese proyecto por la gracia de Dios. Ahora, ellos, los discípulos, los apóstoles, los que fueron parte de aquel tiempo en el cual el verbo se hizo carne, lo pudieron palpar, lo pudieron contemplar, lo pudieron ver. Y por eso Juan 1:16 habla de que es gracia sobre gracia. Porque al final a ese Dios que nadie vio jamás, como va a decir el 1:18, eh, ese proyecto que estaba en el seno del Padre, esa esencia. Acá tendríamos que entrar en explicar Trinidad y bueno, no es el propósito de la clase de hoy y sería imposible, pero eso que Dios saca de su seno, el unigénito, nadie lo vio jamás, pero ahora esa gracia sobre gracia de la cual tomamos todos de esa plenitud, resulta que se encarna en una persona llamada Jesús de Nazaret y él pasa a ser el primogénito de muchos hermanos. Wow, mucho para hablar acá. Dios quiso ser padre, Dios quiso adoptar hijos y el modelo es el unigénito, que viene a ser nuestro primogénito, el primogénito de muchos hermanos. Y por eso el 15 Juan dio testimonio de él proclamando, diciendo, este es aquel de quien dije, el que viene después de mí, es necesario que yo mengüe y él crezca, va a decir luego, es necesario que yo mengüe y él tome el protagonismo, ese mismo ha llegado a ser antes de mí. Sí, históricamente primero nació Juan Bautista, 6 meses le llevaba de ventaja su primo Jesús, pero ahora resulta que él también es antes de mí, porque era primero que yo. Y era primero porque este proyecto, ahora encarnado, Dios hecho hombre en la persona de Jesús de Nazaret, Dios quiere revelar ese proyecto en algo que podamos ver, palpar y contemplar para tomar de esa plenitud gracia sobre gracia. Ahora resulta que ese proyecto del principio se encarna y camina entre nosotros y nos enseña. Y ese proyecto resucita después de cumplir con esa misión en Jerusalén y a día de hoy prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Es por medio del Paráclito, es el otro abogado, el otro consolador, el otro Paráclito, ¿no? Está entre nosotros y nosotros podemos tomar de él esa plenitud de vida. Así que acá está el gran proyecto de Dios que tiene nombre. Si tuviéramos que ponerle nombre a ese proyecto, el nombre del proyecto de Dios es Jesucristo. No hay proyecto más grande para el ser humano que este. Que el hombre tenga ahora la capacidad desde el principio, vuelvo a repetir esta idea, desde el principio de todo, que el hombre pueda tener la capacidad
de ser hecho hijo de Dios. De así como este, nuestro hermano mayor, ¿se acuerdan que dijimos al principio que en la Biblia textual el verbo estaba delante de Dios? Creo que, a ver, se los vuelvo a repetir de manera textual. El verbo estaba ante Dios. El proyecto de Dios, ¿en qué consiste? En el que el hombre pueda estar ahora delante de Dios. Y al estar delante de Dios, esa luz que vino a este mundo pueda resplandecer. Y al resplandecer, este hombre pueda hacer adhesión a ese proyecto y tener ahora la capacidad de ser hecho hombre espíritu, de ser hecho hijo de Dios. Lo que tiene que ver con la adopción, no de voluntad de sangre, mujer, no de voluntad de carne, el varón, sino por voluntad de Dios. Y termino con esta idea que habría mucho para analizar. Y el próximo día vamos a ver cómo este proyecto se encarna o se revela en algún personaje. Todavía no tengo claro los personajes que vamos a ver, porque al final, a partir del capítulo 3 aparece una serie de personajes: Nicodemo, la mujer samaritana, el paralítico, el centurión. Hay muchos ahí personajes que fueron parte de este proyecto. La pregunta que hacemos final es: ¿hacia dónde nos lleva este proyecto? ¿Hacia dónde nos conduce? Y tiene que ver un poco, lo quiero anexar, habría también un montón de flechas aquí para sacar. El proyecto nos lleva al ser hijo de Dios, al tener esa capacidad. Nos lleva a la casa del Padre. eh, Porque este proyecto que Dios está llevando a cabo dentro nuestro permite que podamos emprender ese vaciamiento que vemos en Jesús de Nazaret, Él como nuestro ejemplo, como nuestro modelo, como nuestro primogénito, hermano mayor, nuestro Mesías, nuestro maestro, nuestro Abba, podríamos decir. Ese proyecto, ese vaciamiento nos va guiando, nos va conduciendo hacia la casa del Padre. Juan 14:6, yo soy el camino. Y a pesar de que tristemente muchos han hecho de esa declaración un credo, bueno, creo que Jesús es el camino y no es eso. Jesús está hablando ahí: yo soy el camino, si ustedes siguen mi camino serán conducidos a esa casa del Padre. Y vimos cómo ese camino tenía que ver con la renuncia, con el vaciamiento, con la negación, con Filipenses, el himno de Filipenses, capítulo 2. Y en lo colectivo nos va llevando hacia esa casa del Padre, hacia ese reino de Dios. Pero también en lo personal es el proyecto que nos guía a esa plenitud, a ese Juan el capítulo 20, vamos a volver a leerlo. Es el proyecto que nos está llevando, nos está guiando a que podamos experimentar ahora eh, la vida eterna, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y si el propósito del camino del 14:6 que hablamos en el episodio anterior tenía que ver con ese vaciamiento para llegar a la casa del Padre, a la plenitud, a la vida del Espíritu, el propósito que vemos aquí con el proyecto es el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio no es otro que alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, que de alguna manera producir ese milagro. Al final uno dice: ¿qué es el nuevo nacimiento? Porque en Juan 1:2 estamos hablando de un nuevo nacimiento, una nueva creación del hombre espíritu. Como dijo también en el capítulo 12, creo que era Jesús, a ver, creo que era el 12:32, y voy cerrando ya con esta idea para darle, para darle forma. Eh, Juan capítulo 12, verso 32, a ver si se los digo, Juan, no, perdón, Juan 10, 34, Jesús tomando como referencia el Salmo 82. No está escrito en vuestra ley, yo dije, soy dioses. Acá está el proyecto de Dios, el hombre espíritu, el hombre que es capaz de tener ahora esa nueva naturaleza. Y al final la nueva creación tiene que ver con comenzar. Habría muchas maneras de interpretar esa nueva creación. Juan dice que no es por voluntad de hombre, sino de Dios.
pero esa nueva creación tiene que ver cómo, el otro día me preguntaba alguien, ¿cómo puedo saber, cómo puedo explicar la nueva creación, este milagro? Y le decía, mira, ningún milagro se puede explicar. Si se pudieran explicar no sería un milagro. Los milagros no se pueden explicar, toca creer, toca la fe, toca el orden del espíritu. Pero si tuviera que mostrártelo, no necesariamente con una metáfora, sino con alguna forma práctica, la nueva creación tiene que ver con ver ahora las cosas como Jesús las vio, tener los ojos de Jesús, porque Él es el hermano mayor, Él es el primogénito, Él es el proyecto de Dios encarnado, y la nueva creación tiene que ver aún con descubrir a Dios en lo creado, porque todo el universo fue impregnado de esa vida. Y Pablo va a decir en Romanos 1:20, lo creado da testimonio, anuncia ese poder y esa deidad. Y tiene que ver con descubrir a Dios también en todo lo creado, en todo lo que fue hecho. El poder ver esa luz dentro y que pueda seguir resplandeciendo y caminar en el camino de ese vaciamiento y creer en este evangelio para poder alcanzar esa vida eterna. Así que, como decimos cada episodio, ahí donde estás, termina orando, que esa luz vuelva a resplandecer, que nos ilumine, que nos guíe, que nos dé fuerzas para continuar en este camino y al mismo tiempo el asombro de a veces descubrir a Dios en las cosas más insignificantes. Cuando uno aprende a mirar como Jesús miró, como él veía, a veces ve a Dios, Jesús habló de los más pequeños, ¿no? Los pobres, los marginados. ¿Cómo vas a ver a Dios ahí si necesariamente es Dios resucitando en cada uno de ellos, revelándose en ellos? Así que ya el próximo día veremos algún personaje por ahí donde estás, termina orando y, y no, no quiero decir dale lugar, porque ¿quién somos nosotros para decir? Sino dale gracias a Dios, porque en esa gracia sobre gracia podemos tomar de esa plenitud y alcanzar esa vida eterna. Les mando un abrazo fuerte.